Mis padres ya no se querían. Eso era evidente hasta para un ciego. Dormían bajo el mismo techo, pero parecían fantasmas uno del otro. Mi madre pasaba por la casa como si mi padre fuera una sombra pegada a la pared, y él ya ni siquiera intentaba mirarla a los ojos. Solo hablaban lo necesario, lo justo para no parecer completos desconocidos. Pero el cariño, el respeto, las risas, todo eso ya se había muerto hacía años. Me llamo Raúl y vivíamos en Tepehuanes, Durango, allá donde el viento sopla recio y la gente se entera de todo, aunque nadie diga nada. Mi madre trabajaba en la presidencia municipal y fue ahí donde lo conoció. Un cabrón más joven, de porte altivo, llegado desde la capital. Era de esos que huelen a colonia buena y caminan como si el pueblo les quedara chico. Yo lo vi varias veces. Ese tipo le sacaba sonrisas que yo ya ni recordaba. Mi madre empezó a ponerse vestidos floreados, a pintarse los labios de rojo encendido, a perfumarse como en los viejos tiempos. Ya no llegaba a casa con el sol, llegaba tarde, con el cabello revuelto y los ojos brillosos, y se encerraba en su cuarto sin decir palabra. Mi padre se daba cuenta de todo, aunque no dijera nada. Una tarde lo vi en el patio, con la manguera en mano, regando las macetas que mi madre solía cuidar. El agua caía lenta, como si cada gota le pesara en el alma. ¿Has visto cómo anda tu madre?, preguntó con la voz baja, como si le doliera hasta nombrarla. Yo nomás asentí, apretando la quijada. No podía decirle que sí, que la había visto riendo con otro, que la escuché hablando por teléfono a escondidas, diciendo cosas que jamás le decía a él. Fue ahí, en ese silencio entre nosotros, donde lo supe. Se avecinaba la desgracia. Y no habría forma de detenerla. Porque cuando el amor se seca, como se secan las plantas sin agua, lo único que queda es esperar a que algo se caiga, o alguien lo tumbe. Después de aquella tarde en que mi padre me preguntó por mi madre, todo empezó a pudrirse más rápido, como si ya no hubiera vuelta atrás. Ella siguió viéndose con ese cabrón, el de la capital. Iba a su encuentro como si tuviera 15 años, con el alma llena de ilusiones viejas. Se ponía perfume, se peinaba con cuidado, se maquillaba los labios como si la juventud se le fuera a regresar en una sola noche. Pero él nomás jugaba. Era uno de esos hombres de ciudad que hablan bonito, que te miran con ojos de promesas, pero no valen ni un peso. Le sacaba risas, sí, pero también le sacó algo más. Cuando ella se dio cuenta de que estaba embarazada, su cara cambió. Se le fue el color, la risa, la esperanza. Una tarde lo enfrentó. Yo no estuve ahí, pero lo supe por lo que escuché después. Ella le dijo que iba a tener un hijo, que era suyo, que necesitaba que se hiciera responsable. Yo no me voy a hacer cargo de eso, le dijo el muy cobarde. No era nada serio. Mi madre regresó a la casa con los ojos hinchados, con la mirada perdida. Caminaba como si flotara, como si ya no estuviera aquí. No me dijo nada, pero la vi en el baño, de rodillas en el piso, con las manos en el vientre, como queriendo sacarse algo podrido de adentro. No era dolor físico, era algo más oscuro, algo que dolía en el alma. Mi padre ya sospechaba. No era tonto. Una noche salió sin decir nada y la siguió. Volvió como 2 horas después, con la cara endurecida y los ojos encendidos de puro odio. No preguntó nada esa noche, pero al día siguiente, al sentarse en la mesa, con los puños cerrados sobre la madera, soltó la pregunta que terminó de rompernos. ¿De quién es esa criatura?, preguntó golpeando la mesa con fuerza, haciendo que el vaso de agua temblara. Mi madre no levantó la cara. Solo respondió con voz baja, como quien se rinde. «No es tuya esa criatura», respondió ella. Ahí se partió todo. No la casa, no el matrimonio. Se partió la familia, se rompió todo. Se cayó la imagen de los dos. Porque ya nada volvió a ser igual después de eso. Después de que mi madre confesó que el hijo no era de mi padre, la casa se llenó de un silencio espeso, como si el aire se pudiera cortar con cuchillo.
Nadie volvió a hablar de eso, pero todos lo sentíamos. El otro cabrón se borró como sombra al atardecer, y mi padre se transformó en algo que yo no reconocía. Ya no hablaba, ya no dormía, ya no respiraba. Nomás rondaba la casa como un animal herido, con los ojos llenos de rencor. Mi madre cayó en desesperación. Se la pasaba sentada en el sillón, mirando al piso, como si esperara que la tierra se la tragara. Un día, sin avisar a nadie, caminó hasta una casita en la orilla del pueblo, donde vivía doña Matilde, una curandera vieja que decían, sabía cosas oscuras. «Necesito sacarme esto», le rogó mi madre, con la voz hecha trizas y todo el cuerpo temblando. Doña Matilde la miró largo rato, como quien ya sabe lo que va a pasar. Luego le dio un frasco con hierbas amargas, de esas que huelen a monte seco y muerte escondida. «Esto limpia el cuerpo», le explicó. «Pero el alma, mijita, esa se limpia con sangre». Esa noche fue como si el infierno se hubiera metido en nuestra casa. Mi madre empezó a retorcerse en la cama, agarrándose el vientre con ambas manos. Gritaba como si algo la estuviera arrancando por dentro. Vomitó sangre. Se desmayó 2 veces. El sudor le corría por la frente y los labios se le pusieron morados. Mi padre nomás la vio desde la puerta. No movió ni un dedo. Se quedó parado ahí, con los brazos cruzados y los ojos llenos de desprecio. «Eso te pasa por andar de puta», le dijo sin piedad, con la voz más fría que la madrugada. Yo la encontré tirada en el suelo del baño, jadeando como un animal herido. No supe si me pedía ayuda o si quería que la dejara morir ahí mismo, sola, como se mueren las cosas que ya nadie quiere. Fue en ese momento cuando lo entendí todo. Mi madre estaba sola, contra el pueblo, contra su pecado, contra el padre de su hijo, contra mi padre y contra mí, que no supe cómo salvarla. El cuerpo de mi madre no aguantó más tormento. Las hierbas de doña Matilde no sirvieron de nada, o tal vez sirvieron demasiado. Desde aquella noche, ella ya no fue la misma. Caminaba como si cargara piedras en el alma, hablaba poco, comía menos. La vergüenza, el miedo, el abandono, todo se le notaba en la cara. Una madrugada, mientras el gallo todavía dormía, vino a despertarme. Me habló bajito, con la voz apenas saliendo entre los dientes. «Voy a un lugar. Me van a ayudar allá, Raúl», me dijo con los ojos hinchados. «No quiero traer al mundo un hijo maldito». Yo no supe qué decirle. Me quedé helado, mirando cómo se peinaba con las manos temblorosas, cómo metía en una bolsa su ropa más sencilla, como si eso la hiciera menos culpable. Salió antes del amanecer, sin hacer ruido, sola. Ni siquiera miró hacia el cuarto de mi padre. Pero mi padre ya sabía. Fingió no saber nada, como si la ignorancia fuera su último escudo. Pero yo lo vi, lo escuché desde el pasillo con la voz baja, como cuchillo entre dientes. «Sí, ya va en camino. No la pierdas de vista», dijo mi padre por teléfono como si hablara con un cazador. Después se metió a la cocina y me sirvió café como si todo estuviera en calma. «Tu madre fue a visitar a unas primas en Santiago», me dijo mirándome a los ojos. Pero eso no sonó sincero. Más bien parecía mentira. Yo quise creerle. Quise pensar que de verdad ella solo iba a ver a la familia, que todo esto era un mal sueño. Pero esa calma en mi padre no era normal. Era una calma pesada, fingida, como la que precede una tormenta. Vi cómo alistó la troca, cómo revisó el tanque de gasolina, cómo acomodó un costal detrás del asiento. No dijo nada más. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me acosté vestido, mirando el techo, sintiendo que algo horrible iba a pasar. Algo que ya no se podía detener. Algo que venía de lejos, pero que iba a caer justo en medio de nosotros. Y ahí me quedé, escuchando el silencio, esperando el trueno. Fue la última vez que escuché su voz. Mi madre me marcó apenas llegó a Santiago Papasquiaro. Eran como las 7 de la mañana. Su voz sonaba entrecortada, como si el miedo ya le apretara la garganta.
Si algo me pasa, llama a esa clínica. Me pasó el número del local. Y no confíes en tu padre. Me dijo bajito, con un suspiro que dolía más que cualquier palabra. Intenté calmarla, decirle que todo iba a salir bien, que se cuidara, pero colgó sin despedirse, como si ya supiera que no habría después. Pasaron las horas y dejó de contestar. Primero pensé que era por el procedimiento, que estaría ocupada. Luego, la desesperación me empezó a morder el pecho. Llamé y llamé. Nada. Silencio. Fui a la presidencia municipal, a la terminal, a la central de taxis. Nadie sabía nada. Después de llamar a la clínica muchas veces, una enfermera, con ojos cansados, me dijo lo que no quería oír. Sí, ella llegó. Me confirmó con la voz baja. Pero un hombre pidió hablar con ella a solas. No sé quién era. Después, nadie más la vio. Ahí me temblaron las piernas. El estómago se me hizo un nudo. No quise creer lo que mi mente me gritaba. Con esas noticias me quedé paralizado, con la sangre ardiendo. No sabía si gritar, correr o desaparecer. Todo dentro de mí se rompía. Un tiempo después encontré a mi padre. Él estaba en la cocina, sentado como si nada, tomando café. ¿Fuiste tú a Santiago?, le pregunté directo con los puños cerrados. No digas mamadas, respondió él sin moverse, con esa calma seca que siempre usaba para esconder la rabia. Tenía la cara tranquila, sí, pero los ojos turbios, oscuros, como un pozo profundo donde se ahoga la verdad. No insistí. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me tiré en la cama, con el pecho a punto de estallar. Mi cabeza daba vueltas, mi alma gritaba, porque aunque no lo dijera en voz alta, aunque no tuviera pruebas, yo ya lo sabía. Él le había hecho algo, lo supe en ese instante, con la misma certeza con la que sé cómo late mi corazón. Y aunque no sabía qué había pasado exactamente, entendí que jamás volvería a verla. Mi madre no volvió. Si la tragó la tierra, nadie la vio, nadie la buscó. Fui a la comandancia del pueblo, con la esperanza aún viva en los huesos. Les conté todo, les rogué. Les dije que algo estaba mal, que no era normal que una mujer desapareciera así. Pero los agentes nomás se cruzaron de brazos, como si les contara un chisme sin importancia. Seguro se fue con otro, me dijo uno mirando su celular. No movieron un dedo, ni una patrulla, ni una pregunta. Yo no me rendí. Pegué papeles con su foto por todos lados. Fui a la presidencia. Pregunté en los hospitales, en las fondas, en las calles. Busqué a cada taxista, a cada enfermera, a cualquiera que hubiera estado ese día cerca de la clínica. Nada. Nadie la había visto salir. Mi padre, mientras tanto, se paseaba por el pueblo con la cara de santo dolido. Hablaba con los vecinos con voz bajita, como si el dolor lo estuviera matando. No entiendo por qué se fue así, sin decir nada, decía en la tienda, en la plaza, con la cara de viudo antes del entierro. Pero yo ya no le creía, no podía, lo conocía demasiado bien. Un día fui con don Abel, el del taller. Él tenía una cámara afuera de su local, justo frente a la calle principal. Le conté lo que pasaba y no dudó en ayudarme. Se sentó frente a la computadora y buscó las grabaciones de esa mañana. Ahí estaba, la troca de mi padre, saliendo antes del amanecer, rumbo a la carretera, solito, sin decir nada a nadie. Fue él, le dije con los ojos llenos de lágrimas, apretando la mandíbula para no gritar, pero sin cuerpo no había delito. Eso me dijeron cuando volví a la comandancia, que no había pruebas, que todo eran suposiciones, que las mujeres a veces se iban, que mi madre podía estar en cualquier parte, y sin cuerpo. Mi madre no existía para ellos, para nadie, solo para mí. Yo la seguía viendo en los rincones de la casa, en los platos que no se usaban, en la silla que nadie ocupaba, en mis sueños, en mi rabia, en mi silencio. Una noche,
Cuando el silencio pesaba más que las paredes, lo escuché. Mi padre hablaba dormido. Su voz era baja, rasposa, pero cada palabra me clavaba un cuchillo en el alma. «Pinche perra, ni gritaste», murmuró entre dientes, con la boca apenas abierta. Sentí que me tragaba la tierra, que el aire me abandonaba los pulmones. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la sombra de su cuerpo moviéndose entre las cobijas, y supe que la pesadilla era real. No aguanté más. Al día siguiente, me fui de nuevo a Santiago Papasquiaro, aunque ya ni sabía qué esperaba encontrar. Caminé sin rumbo hasta que un muchacho, con uniforme blanco y cara de susto, salió de la clínica. Me acerqué y le pregunté por mi madre. Le mostré una foto. Me miró en silencio como si dudara en hablar. «Sí, ella vino», dijo bajito. «Yo fui quien la recibió», le supliqué. Le dije que ya no podía seguir sin saber, que necesitaba la verdad, aunque me matara. «Un hombre vino ese mismo día», confesó con la mirada baja. «Me pagó por 1 hora a solas con ella. Dijo que era su esposo, que era un asunto de familia. Yo no sabía». Corrí a la comandancia. Grité, lloré, me tiré de rodillas. Les rogué que hicieran algo, que ya no podía seguir solo con esto en el pecho. «¡Ella era mi madre, cabrones!», grité golpeando la mesa con el puño cerrado. Después de días de insistencia, la policía por fin fue a buscar al empleado. Lo encerraron, lo interrogaron, lo apretaron hasta que se quebró. «Él la mató ahí mismo», dijo finalmente. «La asfixió con sus propias manos y la metió en bolsas negras». «¿Quién?», pregunté con la voz hecha polvo. «¿Quién fue ese hombre?». El policía bajó la mirada. No quiso decirme, pero yo ya lo sabía. Lo supe en cuanto lo dijo, porque solo había un hombre capaz de entrar así, sin que nadie lo cuestionara. Solo uno que cargaba odio y poder en la misma cara. Mi padre. Mi corazón se deshizo como trapo viejo. Me costaba respirar. Me costaba pensar. Era como si me hubieran vaciado por dentro. Pero el cuerpo no aparecía. Sin cuerpo no había delito. Otra vez, como si las palabras no pesaran nada, como si la sangre no manchara si nadie la ve. Mi padre seguía en casa, caminaba como siempre, comía como siempre, se vestía como siempre, como si no tuviera sangre en las manos, como si no cargara un cadáver en el alma. Y yo ya no dormía. Solo esperaba el momento de mirarlo a los ojos y hacerle recordar lo que hizo. 3 días después, la tierra escupió lo que mi padre quiso esconder. Un campesino que iba por leña encontró un carro calcinado en un camino solitario, entre los cerros secos de la cañada. Lo reconocieron por las placas, aunque ya casi todo era puro hierro retorcido. Dentro del cofre chamuscado, entre las sombras de hollín y fuego, había bolsas negras derretidas por las llamas, pegadas al metal como si no quisieran soltar el horror que cargaban. Entre los restos, lo único que quedó entero fue un anillo de plata. En la parte interior, casi borrado por el calor, se leía Sofía. Era mi madre, la mujer que me dio la vida, la que intentó salvar lo que quedaba de su dignidad, la que murió sola, sin defensa, entre las manos del hombre que juró protegerla. Cuando me lo dijeron, no lloré. Al principio, solo me quedé mudo, mirando al piso. Luego me arrodillé en la tierra, ahí mismo, donde me dieron la noticia, y grité como si se me saliera el alma. «¡Madre, perdóname!». Lloré con la garganta rota, con la cara pegada al polvo. No hubo ataúd abierto. No hubo velorio como Dios manda. No quedó rostro, no quedó cuerpo. Solo un puñado de ceniza, un anillo y el eco de su nombre. Los forenses dijeron que murió asfixiada, que la estranguló con una cuerda hasta dejarla sin aire, sin fuerza, sin vida, que luego la envolvió en plástico, la cortó en partes, la metió en bolsas negras y la llevó en su troca hasta ese monte olvidado, que la roció con gasolina, que la prendió con un cerillo y que se quedó ahí,
mirando cómo ardía la carne, hasta que no quedó nada que lo delatara. Mi padre fue al velorio, vestido de negro. Lloró frente a todos, se tapó los ojos, habló con voz temblorosa. «Se me fue lo que más amaba», dijo frente al pueblo con la cara de un santo dolido. Pero yo lo sabía, yo lo había escuchado. Yo había visto la troca, yo había escuchado sus palabras dormido. Él la mató, él la quemó. Y aunque nadie más lo dijera en voz alta, yo sabía que el infierno ya lo estaba esperando. Porque hay crímenes que no se perdonan, ni en esta vida ni en la otra. Después del velorio, después de escuchar a mi padre decir, «Se me fue lo que más amaba» frente al pueblo, como si no fuera él quien la asfixió y la quemó, algo dentro de mí se rompió para siempre. No podía permitir que eso quedara así, que la enterraran en silencio. Que su muerte se borrara con una misa de domingo. Con el empleado de la clínica preso, él entregó a mi padre. Dijo que había sido víctima de él, que no sabía lo que iba a hacer, y fue ahí cuando confesó. Julio, así se llamaba, confesó que mi padre llegó aquella mañana con los ojos fríos y una bolsa de billetes, que le pidió una hora a solas con mi madre, que ella no quería, pero que él insistió, que después lo ayudó, sin saber, a cargar las bolsas negras hasta la troca. «Yo no sabía que ahí iba un cuerpo», dijo temblando. «Pensé que era ropa, basura, no sé». Él solo me miró y me dijo, «Aquí no pasó nada». Contó que mi padre le dio 5,000 pesos, que después le advirtió que si hablaba, no viviría para contarlo. Con eso bastó. La policía fue por mi padre una madrugada. Lo sacaron en silencio, esposado, con la cabeza en alto como si fuera un mártir. Pero el pueblo ya sabía, y esta vez no hubo quien lo defendiera. «¡Maldito asesino!», gritó doña Elvira desde la plaza. «Ni el mismo diablo lo quiere». Las campanas de la iglesia no sonaron ese domingo. El padre Matías, con voz temblorosa, habló del peso del pecado y del castigo eterno. Hasta el cabrón que embarazó a mi madre tuvo que declarar. Lo vi ahí, con su cara de rata y su traje prestado. «Ella se lo buscó», dijo mi padre sin vergüenza. «Cobarde», como todos los que miraron a otro lado. El juez no titubeó. 45 años para mi padre. 20 para Julio. «Yo me arrepiento», dijo Julio. «Él me usó, me mintió, me arrastró con él. Vi a mi padre con las esposas puestas. Ya no era un hombre, era un vacío. Pero lo peor vino después. Supe que en la cárcel le decían el viudo, que jugaba dominó, que reía, que dormía. Como si no hubiera matado a la mujer que me dio la vida. Y yo seguía roto, lleno de rabia, lleno de ella. Mi madre se fue sin que nadie la defendiera, pero yo no pienso dejar que la olviden. Pasaron 3 años, y aunque el calendario dice que sigo vivo, la verdad es otra. Aquí sigo, en Tepehuanes, caminando por las mismas calles, saludando a la misma gente, pero ya no soy el mismo, no vivo. Solo respiro para seguir cargando el recuerdo. Mi madre fue enterrada 2 veces, una en la tierra seca del panteón y otra en lo más hondo de mi alma, donde todavía arde. «Te fallé, madre», le susurro cada noche, parado frente a su foto, esa donde todavía sonríe con los ojos. A veces cierro los ojos y la veo, peinándome igual cuando era niño, allí en la cocina con manos suaves, poniéndome pomada en los raspones de las rodillas, cantando bajito mientras tendía la ropa en el patio. Era mi casa, era mi vida, era mi madre. Y me la quitaron, nos la quitaron. La justicia llegó, sí, pero no me dio paz. Nomás me dejó rabia, de esa que no se apaga ni con el tiempo ni con los rezos. Un día, fui a hablar con una señora que ayuda a los que andan mal de la cabeza. La trajeron desde la cabecera municipal. Me miró con esos ojos llenos de lástima y me soltó la pregunta. «¿Y si algún día perdonas a tu padre?» «Ni muerto», le respondí con los dientes apretados, sin pensar. «Ni muerto, ni loco, ni aunque el mundo se acabe».
Mi padre envejece en la cárcel. Me dijeron que ahora reza con una Biblia vieja, que se golpea el pecho, que hasta da consejos a los demás como si fuera un hombre cambiado. Pero yo sé que es puro teatro, no está arrepentido. Se agarra de la Biblia para engañar a los otros, para limpiar su imagen, para fingir que el infierno no lo está esperando. El que de veras quedó preso fui yo, preso del recuerdo de mi madre, preso del grito que no pude evitar, preso del madre que no alcancé a decir cuando aún respiraba, preso de la vergüenza de que me apunten en la calle como el hijo del asesino. A él lo condenaron con años contados. A mí, la condena me la dieron para siempre. Fue una madrugada sin luna ni gallos, cuando el silencio se podía partir con un suspiro, que apareció un viejo en la plaza de San Mateo. Estaba parado junto al kiosco, con sombrero claro, saco negro y la mirada fija al cielo, como si esperara a alguien que ya no iba a volver. No venía de parte de nadie, no traía equipaje salvo una maleta negra que parecía demasiado vieja y demasiado pesada. Nadie lo conocía, pero muchos dijeron después que ya lo habían soñado, que lo habían visto parado en la misma plaza, con la misma ropa, repitiendo las mismas palabras. «Me voy a retirar», dijo el viejo sin levantar la voz, «y mis dones se quedan». La gente que pasaba rumbo al molino o al corral lo miraba de reojo. Algunos se reían, otros nomás bajaban la cabeza. Parecía inofensivo, pero algo en su voz raspaba por dentro. «Soy el diablo», dijo luego como quien habla del clima. «Ya me cansé de andar haciendo tratos». Y así, sin más, dejó la maleta sobre la piedra del kiosco. No la puso, la soltó como si le pesara más que el alma. Amarrada con alambre viejo y cubierta de polvo, llevaba pegada una nota escrita con algo que parecía sangre seca. Decía: «Para quien quiera poder absoluto». Al principio, todos se rieron. «Ha de ser un loquito», dijo el panadero escupiendo al suelo. «Yo lo vi de cerca», susurró una anciana esa misma mañana. «No pisaba el suelo». El viejo no dijo más. Caminó hacia el camino viejo y se perdió entre la neblina como si se borrara del mundo. Nadie lo vio irse. Solo se fue. La maleta quedó ahí, toda la noche, cerrada pesada, caliente al tacto. Al amanecer nadie se atrevió a tocarla. El comisario la rodeó con cinta pero no la movió. El cura mandó poner un vaso de agua bendita al lado. Una señora rezó 3 rosarios frente a ella y al final se fue sin decir palabra. Y desde entonces, San Mateo ya no durmió igual. Porque lo que llegó esa madrugada no fue un hombre, fue una advertencia. La maleta negra siguió en el kiosco todo el día, bajo el sol y las miradas. Nadie se animaba a tocarla. Ni el cura, ni el comisario, ni los más borrachos. Pero al caer la tarde, don Silvano se acercó. Dueño de la tienda más grande del pueblo. Siempre había querido algo más. Tenía dinero, sí, pero le faltaba poder. El tipo de poder que hace que la gente baje la cabeza sin que uno diga nada. Nadie lo vio abrir la maleta, pero desde ese día cambió el brillo de sus ojos. Ya no miraban como antes. Miraban desde arriba, como si ya supieran lo que ibas a decir antes de que abrieras la boca. Decía que quería ser más que presidente municipal, más que gobernador, más que todos. Según se supo después, adentro de la maleta encontró 4 cosas: una lengua de oro que olía a perfume caro, un espejo con marco de hueso, una corona falsa de plástico dorado y un contrato sin firma, sin fecha, sin dueño. Esa misma noche, don Silvano empezó a hablar diferente, como político de ciudad, con palabras dulces y vacías. Prometía agua limpia, empleo, medicinas, caminos nuevos, cielo sin polvo. Y lo raro fue que nadie lo interrumpió. Nadie se rió. «Ese viejo habla bonito», dijo doña Chonita limpiando frijol en su cazuela. «Pero su voz no tiene alma».
Nomás habla y todos le creen, dijo un joven rascándose la cabeza. No firmé nada, dijo Silvano una vez, parado en su tienda vacía. Pero ya sentí que algo se me fue. Desde ese momento, la gente lo escuchaba con respeto, pero sin cariño. Y cada vez que hablaba, los niños se ponían inquietos y los perros bajaban las orejas. La maleta, después de que él se fue, se cerró sola. Nadie la tocó, nadie la empujó, solo se cerró, con un clic seco que retumbó en la plaza como un disparo mudo. Y ahí quedó otra vez, esperando al siguiente, porque donde hay poder ofrecido, siempre hay alguien dispuesto. Dicen que Silvano firmó el contrato esa noche en la cantina cuando se quedó solo, con los ojos vidriosos y las manos temblando. Estaba borracho, derrotado, hablando con la maleta como si le respondiera. Abrió el cierre con torpeza, sacó el papel arrugado que no tenía nombre ni fecha, y ahí, entre trago y trago, escribió el suyo. Nadie lo vio firmar, pero al día siguiente ya no era el mismo. Porque fue después de esa noche que empezó a subir. En menos de un año, se volvió presidente municipal, sin campañas, sin discursos largos, solo su cara pintada en bardas, su voz suave en los radios y su sonrisa colgada en cada poste del pueblo. Prometía escuelas pero se robaba los ladrillos, llevaba despensas a los barrios y después mandaba cobrar los favores como deudas, ayudaba en público y aplastaba en privado. Compró votos, compró jueces, compró el silencio de los que antes lo miraban con desconfianza. A cada paso ganaba algo, poder, terreno, reverencias, pero también perdía, aunque no supiera exactamente qué, y eso se notaba. En su casa, los santos amanecían de espaldas. Las veladoras se encendían solas, como si alguien las invocara en la oscuridad. El perro, que antes dormía a sus pies, ahora lo evitaba y se escondía bajo la mesa. Este pueblo ya no es el mismo, dijo una curandera, soplando copal en su altar. Aquí algo se movió. Su esposa, que antes creía en todo lo que él decía, ahora lo miraba en silencio. Una noche, pelando papas con los dedos entumidos, dijo con la voz bajita: «Los santos ya no quieren mirarnos, y yo tampoco sé en qué creo». Silvano dormía profundo pero despertaba empapado. Sudaba frío cada madrugada y hablaba en sueños con palabras que no eran suyas. A veces se sentaba frente al espejo, esperando verse, y no se encontraba. «No sé por qué, pero ya no me sueño», dijo una noche, con la mirada perdida en el techo. Y la maleta, esa misma, estaba ahora bajo su cama, cerrada caliente, como si lo vigilara en silencio esperando el cobro. Un día se fue a dormir siendo presidente municipal y al otro ya era senador. Nadie supo cómo, nadie votó. Pero ahí estaba Silvano en la televisión, sonriendo con dientes de anuncio, rodeado de mariachis, besando bebés, bailando con ancianas como si las quisiera. «Yo soy el cambio», dijo Silvano con la mano en el pecho, mirando directo a la cámara. «Yo no vengo a robar, vengo a servir». Regalaba promesas como si fueran confeti, hospitales nuevos, seguridad en cada esquina, leche gratis para los niños. Y mientras tanto, vendía tierras comunales, cerraba clínicas, desaparecía enemigos inventados con palabras suaves y miradas duras. La gente aplaudía, pero en su sombra ya no había paz, porque algo empezó a seguirlo. Primero fue un cuervo, negro, grande, con un solo ojo rojo como brasa. Se posaba en los postes, lo miraba fijo, y no se iba hasta que Silvano salía de donde estuviera. Luego fueron los espejos. Empezaron a mentir. Ya no reflejaban su cara, sino una sombra alargada, con sonrisa torcida y ojos hundidos. Una versión suya más vieja, más gastada, más vacía. «¿Te estás viendo bien?», preguntó su asistente cerrando la puerta con cuidado. «No soy yo», dijo Silvano temblando frente al espejo. «Yo ya no me hallo». Y el espejo se quebró solo, sin golpe ni viento, solo se rajó como fruta madura.
Desde entonces evitaba mirarse. Se afeitaba al tacto. Se vestía sin buscar su reflejo. El cuervo seguía apareciendo, a veces en los balcones, otras en las fotos oficiales. Bajo su cama, la maleta seguía caliente. A veces zumbaba bajito como si respirara. La esposa ya no dormía con él. Se cambió de cuarto, se cubría con escapularios y rezaba en voz baja mirando la pared. El perro desapareció. Dicen que lo vieron correr al monte y no volvió. Silvano seguía subiendo en encuestas, en poder, en nombramientos, pero cada paso lo alejaba de sí mismo. Y a esas alturas ya nadie recordaba que había prometido, solo que algo les debía, y que cada día el cuervo se acercaba más. Silvano ya no aguantaba el peso del trato. Al principio creyó que era juego, poder a cambio de presencia, éxito a cambio de compañía. Pero con el tiempo, entendió que lo suyo no era trato, era condena. Intentó romper el pacto como pudo. Quemó la maleta en el patio, la enterró en un cerro, la echó al río envuelta en cadenas, pero siempre volvía, a veces en su recámara, a veces en su oficina. Una vez apareció en su coche, goteando lodo y olor a moho. Pagó misas, regaló dinero a los pobres, juró cambiar en voz alta y en voz baja, pero nada cambió. Ni su reflejo, ni su sombra, ni los ojos del cuervo que lo seguía como destino. Entonces, empezaron las pérdidas. Su hijo desapareció una mañana sin dejar huellas, ni un grito, ni un rastro, ni una prenda. Se fue como si nunca hubiera estado. Su esposa se fue días después, sin carta, sin zapatos, sin perdón. Solo dejó abierta la puerta del ropero y el escapulario colgado en el picaporte. Silvano dejó de dormir. Cuando cerraba los ojos, soñaba con alguien sentado en su propia silla, riendo bajito, con voz hueca. La figura no tenía rostro, pero su presencia lo aplastaba como plomo. «No te equivoques, Silvano», dijo la voz en su sueño. «Lo mío no se devuelve». Cada día, su voz se parecía más a la del visitante. Lo notaba al hablar, al respirar, al mirar. El cuerpo empezó a rendirse, ya no comía. Lo que entraba lo vomitaba en forma de sangre oscura. Las manos le temblaban, la piel le ardía sin fiebre. El perro del vecino le ladraba solo a su sombra, con el lomo erizado y la mirada fija. «Usted huele a tumba», dijo la sirvienta antes de renunciar sin mirar atrás. Nadie quería quedarse a solas con él, ni los empleados, ni los escoltas, ni los choferes. Siempre había un pretexto, siempre alguien con prisa. Silvano llenaba los espacios con radios encendidos, pero ni el ruido lo acompañaba. Porque el que firma en desespero no rompe. Solo se entrega lento, día con día, hasta que ya no queda nadie en el cuerpo que lo firmó. Todo se vino abajo en cuestión de días. Un exaliado, ardido y con sed de revancha, filtró grabaciones. Se escuchaba la voz de Silvano pidiendo sobornos, amenazando a jueces, manipulando elecciones como si moviera piezas de ajedrez con los ojos cerrados. Al principio, muchos dudaron. Han de ser montajes, decían. Eso hacen con todos los políticos. Pero luego vinieron las imágenes. Ahí estaba él, frente a la maleta negra, firmando el contrato con letra temblorosa. La grabación era vieja, borrosa, pero su rostro se veía claro. El mismo saco, la misma sombra larga detrás de él. Y en la mesa, una lengua dorada brillando bajo la luz. San Mateo se encendió. Las calles se llenaron de gente. Salieron con pancartas, megáfonos, piedras. El pueblo entero se movió como un animal herido. ¡Corrupto!, gritaban con rabia. ¡Ratero! ¡Mentiroso!, escupían otros, arrojando botellas vacías contra las bardas pintadas. La plaza se llenó de fuego. Quemaron fotos suyas, figuras de cartón, discursos impresos. La rabia tenía años esperando, y por fin tenía cara, tenía nombre. El ejército llegó para rodear su casa. Traían armas, escudos, cascos.
pero no entraban, solo miraban, como si también sintieran que ahí adentro había algo que no se enfrentaba con balas. Los viejos bajaban la cabeza, no decían nada, solo encendían veladoras lejos de la plaza. Los niños, con miedo y coraje, le aventaban tierra a su coche cuando pasaba. «San Mateo ya no lo respeta», dijo una curandera desde su ventana con la voz firme. «Ni el diablo cuida lo que se pudre por dentro». Silvano no volvió a hablar en público, se encerró. Apagó teléfonos, rompió espejos, quemó papeles. Pero los espejos nuevos se tapaban solos. Amanecían cubiertos con sábanas, sin que nadie los tocara. Las lámparas parpadeaban. Las paredes se humedecían. Una noche, se escuchó su voz en el altavoz del Palacio Municipal. Pero nadie lo había conectado. «Yo no soy el único», decía. «Yo solo fui el primero». La grabación duró menos de 1 minuto, pero bastó para que todos en el pueblo dejaran de hablar. Porque el miedo, cuando llega con nombre y apellido, se mete en los huesos y ya no sale. Esa noche, el cuervo volvió. Más grande, más cerca. Silvano se quedó solo. Ya no llegaban llamadas, ya nadie tocaba la puerta. Los amigos que antes lo aplaudían se borraron como huellas en la lluvia. Su nombre, que antes abría puertas, ahora cerraba bocas. La casa empezó a venirse abajo. Las paredes escurrían agua helada aunque no lloviera. Los cuadros se caían sin que nadie los tocara. Las luces parpadeaban aunque no hubiera bajón de luz. Hasta los relojes se detuvieron. «¿Por qué nadie contesta?», preguntó Silvano hablando con el teléfono muerto. La cocinera, la última que quedaba, lo miró desde la puerta con miedo en los ojos. En la estufa, los frijoles burbujeaban, pero no había fuego. «Lo perdimos», dijo la cocinera, antes de quitarse el mandil y salir sin volver la vista. Silvano abrió la maleta una última vez. Ya no había oro, ya no había corona, ni lengua, ni espejo, ni contrato, solo una hoja de papel amarillo, con bordes quemados y letras negras que olían a azufre. «Ya no necesitas mis dones», decía la carta, con la tinta aún fresca. «Tú ya eres yo». Silvano quiso llorar, pero no pudo. Algo le pesaba dentro del pecho. Una sola lágrima salió, espesa, negra, caliente. Caminó por la casa vacía como si buscara su sombra, pero ya no tenía. Solo un contorno borroso que no le seguía el paso. Se sentó frente al espejo cubierto. Lo destapó con manos temblorosas. Lo que vio no era él, era alguien más, algo más. No gritó, no lloró, solo se quedó mirando. Esa noche, el cuervo entró por la ventana. No aleteó, no graznó. Solo se posó en la cama y lo miró con un ojo abierto como fuego. Silvano no lo espantó. Tampoco habló, solo se recostó junto a él como si al fin entendiera que ya no había nada que perder, porque el poder no se regresa, se consume, y a veces consume a quien lo pidió. A la mañana siguiente, la noticia se corrió como pólvora mojada. Lo encontraron colgado en su oficina, justo frente al retrato oficial que nunca terminó de envejecer. Estaba suspendido del techo con una cuerda gruesa, tejida a mano, como las que se usan en los velorios. Tenía la lengua morada y la cara en paz. Una paz rara, forzada, torcida. No había carta, ni despedida, ni cruz. Solo esa sonrisa que no era suya. El aire en el cuarto era denso, como si algo se hubiera quedado atrapado ahí adentro. En su escritorio estaban los 4 objetos: la lengua de oro, el espejo agrietado, la corona de plástico vieja y el contrato. Ahora con firma negra y reciente, recién estampada, como si alguien más hubiera firmado por él. Nadie quiso tocar nada, ni los policías, ni el médico, ni el cura que llegó con agua bendita y la dejó en el suelo sin rociar a nadie. «Ese cuerpo pesa como si llevara a 2», dijo un policía, con sudor en la frente. El comandante solo alzó la mano para que callara. «Aquí no hay que investigar», dijo con voz grave.
aquí se reza. Y todos obedecieron. Cubrieron el cuerpo con una sábana blanca, pero el contorno seguía notándose, más grande de lo normal, como si el aire alrededor también colgara con él. Una anciana que miraba desde la puerta murmuró sin entrar: «Ya no era él, y eso se nota». Al sacar el cuervo apareció de nuevo. Voló en círculos sobre la patrulla sin graznar. Solo giraba, como si lo escoltara al destino que él mismo había pedido. Las campanas no sonaron ese día. Nadie las tocó. El pueblo guardó silencio. No hubo misa, solo veladoras encendidas frente a puertas cerradas y una oración bajita que se repetía entre dientes: «Que Dios se apiade del que se fue y de los que se queden». Porque todos sabían que esa cuerda no la colgó él solo, y que el que firma con sangre no se muere como los demás. El cuerpo de Silvano no tuvo velorio como los demás. Nadie quiso cargar el ataúd, nadie se atrevió a rezar un rosario. Lo enterraron rápido, al atardecer, con solo 3 paladas mal dadas y una vela apagada clavada en la tierra floja. El viento soplaba raro ese día. No era viento normal. Traía olor a azufre, a barro mojado, a metal viejo. Un velador juró que, mientras echaban la última palada, oyó risas saliendo del cajón, risas bajitas, como de alguien que escucha un buen chisme desde dentro. Al día siguiente, la tierra amaneció removida, no revuelta sino respirada, como si el suelo hubiera subido y bajado en la noche. Justo al lado de la tumba, apareció la maleta negra, intacta, sin lodo, sin rasguños, como si la hubieran puesto con guantes de terciopelo. Un niño, curioso como todos los niños que no saben del miedo verdadero, se acercó sin permiso. La maleta no tenía candado, solo un cierre brillante que se abrió sin esfuerzo. Adentro había algo que brillaba como oro, pero no era oro. Olía a podrido, a cuerpo encerrado, a mentira antigua. «¡No toques eso, cabrón!», gritó la madre temblando, jalándolo del brazo con fuerza. «¡Eso es del diablo!». Pero el niño ya no paraba de sonreír, una sonrisa ancha, inmóvil, que no le tocaba los ojos. «Oyó risas», dijo el velador esa noche en la cantina. «Lo juro por mi madre». La noticia corrió. Algunos querían quemar la maleta, otros mandarla lejos, tirarla al río con piedras amarradas. Pero nadie se atrevía a tocarla otra vez. Una anciana la miró desde lejos, sentada en su banquito de siempre. No se levantó, solo dijo con voz cansada: «Esa maleta no se acaba, nomás cambia de manos». Y el pueblo volvió a guardar silencio, porque el diablo ya no se disfraza, solo espera. Pasaron unas semanas. El pueblo ya quería olvidar. La tumba de Silvano seguía ahí, callada, con la maleta aún cerca. Nadie la tocaba, nadie barría esa parte del cementerio. Entonces llegó él, un joven bien vestido, con traje planchado, zapatos limpios y sonrisa de político. Tenía el cabello peinado con cuidado y la mirada firme. Nadie lo conocía, pero todos sintieron algo familiar, como si lo hubieran escuchado en sueños, como si su voz ya viviera en sus recuerdos. Se presentó en la plaza frente al kiosco, justo donde apareció la maleta la primera vez. Tenía micrófono, pancartas nuevas, promesas listas para repetir. «Vamos a cambiar el futuro», dijo el joven, alzando la mano. «Yo vengo a servir, no a mandar». La gente aplaudió, algunos con duda, otros con esperanza, pero todos lo escucharon. Sus palabras eran dulces, su voz tenía peso. No el peso de la verdad, sino el que obliga a obedecer aunque uno no quiera. Y cada promesa que soltaba parecía calcada de otra boca. Una anciana sentada en su banquito lo observaba con los labios apretados. Sus ojos no brillaban, solo miraban, como si vieran algo que los demás no podían. «Trae la misma mirada», murmuró la anciana sin moverse. «Pero los ojos los tiene más vacíos».
Cuando alguien le preguntó su nombre, el joven sonrió. No como político, no como forastero. Sonrió como quien ya no necesita presentarse. Soy el que sigue, dijo, sonriendo frente al kiosco, con la voz suave y los dientes perfectos. Nadie entendió, pero nadie preguntó más. La maleta negra ya no estaba en el cementerio, y nadie supo cómo, pero todos la sintieron cerca, como si caminara con él, como si estuviera en sus bolsillos, en sus palabras, en su sombra. Esa noche, el viento sopló caliente. El cuervo volvió a pararse sobre el kiosco, en silencio, y las veladoras de muchas casas se apagaron sin explicación. El diablo no muere, nomás hereda, dijo la anciana cerrando su puerta con tranca doble. Y así, San Mateo volvió al principio. Solo que esta vez el trato ya venía firmado. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.